Me llamo Natalie Mercer, tengo 31 años. Y hace 3 semanas, mi madre señaló la puerta de entrada y me dijo que me fuera y que nunca regresara. Estaba gritando tan fuerte que se le quebraba la voz, como si yo hubiera hecho algo imperdonable, como si de pronto hubiera decidido que yo era una carga que ya no quería seguir soportando. Así que me fui. No supliqué. No discutí. Y tampoco le recordé que durante años yo había estado sosteniendo en silencio una vida que ella misma pisaba todos los días sin notarlo. Solo tomé mi bolsa, salí de esa casa y dejé que la puerta se cerrara detrás de mí. Lo que ella no sabía es que algunas puertas no solo se cierran emocionalmente, también se cierran en lo económico. Lo raro es que yo no había ido buscando pelea. Fui como siempre, intentando mantener la paz, fingiendo que los comentarios pasivo-agresivos, el tono frío y el juicio constante no me afectaban. Pero esa tarde se dijo algo. Algo se reveló. Y de repente, dejé de ser familia. Me convertí en una incomodidad, en un problema, en alguien que debía desaparecer. Durante los primeros días después de irme, esperaba que mi teléfono sonara. Una disculpa. Aunque fuera un simple ¿estás bien? Pero esa llamada nunca llegó. Lo que sí llegó semanas después fue mi padre, parado frente a mí con una expresión que nunca le había visto. No estaba enojado, estaba asustado. Solo hizo una pregunta, con una voz temblorosa. ¿Por qué se dejó de pagar la hipoteca? Lo miré y le di la única respuesta que tenía sentido después de todo lo que había pasado. No soy tu hija. No como ellos entendían ese concepto. Y cuando te cuente lo que ocurrió antes de ese momento, vas a entender por qué esas 6 palabras dolieron más que cualquier grito que mi madre me lanzó aquel día. Antes de seguir con lo que pasó cuando la verdad salió a la luz y cuando realmente me fui de esa casa, dime qué hora es donde estás y desde dónde me estás viendo. Porque, sinceramente, quiero ver qué tan lejos llega esta historia. Crecí en Matthews, a las afueras de Charlotte, en un vecindario donde todas las casas se veían estables desde la calle, aunque por dentro muchas familias apenas se estaban sosteniendo. Nunca fuimos la familia que parecía dramática. Al contrario, desde afuera todo se veía normal. Jardín cuidado, porche decente, iglesia en los días importantes y sonrisas educadas en la entrada de la casa. Pero el dinero siempre había sido una emergencia silenciosa en nuestra casa. Nadie lo decía en voz alta, a menos que ya fuera demasiado tarde y entonces terminara convirtiéndose en reclamos. Mi papá trabajó años en operaciones de almacén. Siempre decía que el siguiente puesto iba a ser mejor, que solo era cuestión de aguantar un poco más, como si la estabilidad fuera algo que eventualmente llegaba solo por insistencia. Mi mamá trabajaba en la recepción de una clínica pediátrica, pero vivía como si su trabajo real fuera mantener las apariencias. La casa podía estar al borde del desastre financiero, pero tenía que verse impecable. Todo limpio, todo ordenado, como si eso pudiera engañar a la realidad. En mi familia aprendí algo muy temprano, la imagen importaba más que la verdad. Yo era la buena hija. La que estudiaba, la que no se metía en problemas, la que conseguía becas, la que trabajaba horas extra. La típica historia que la gente usa para decir, va a llegar lejos. Para mis 20 ya tenía un trabajo estable en cumplimiento de salud, un departamento en Charlotte y una vida que por fin me permitía respirar sin estar revisando el banco cada 2 horas. Pero todo cambió cuando despidieron a mi papá. Ahí se vino abajo el equilibrio que mis padres habían estado fingiendo durante años. Se atrasaron con la hipoteca. Luego otra vez. Y para cuando mi mamá me llamó llorando, ya estaban llegando cartas del banco con un tono que no dejaba espacio a dudas. Decía que iban a perder la casa. Que todo lo que habían construido se les iba a ir de las manos. Que no sabía qué hacer. Yo estaba en mi cocina, con el teléfono en la oreja, mirando por la ventana mientras le escuchaba llorar, y sentí ese impulso automático que me ha perseguido toda la vida. Arréglalo. No preguntes quién lo provocó. No preguntes por qué nadie lo previó. Solo arréglalo. Y eso hice. Pagué primero lo atrasado. Luego llamé al banco y empecé a hacer preguntas que ellos nunca habían hecho. Descubrí la situación real, y era peor de lo que me habían dicho. Peor de lo que incluso parecían entender. No había salvavidas,
no había herencia escondida, no había plan B. Solo estaba yo. Así que configuré pagos automáticos desde mi propia cuenta y me dije que sería algo temporal. Solo hasta que se estabilizaran. Solo hasta que pudieran volver a pararse solos. Solo hasta poder respirar sin pensar que la casa donde crecí terminaría en subasta. Pero lo temporal se convirtió en 4 años. 4 años de descuentos mensuales que ya ni siquiera sentía como algo extraordinario, se volvieron parte de mi vida, como la renta o el supermercado. Con la diferencia de que esto no estaba construyendo mi vida. Estaba sosteniendo la de ellos. Y aún así, nunca dejaron de tratarme como si yo fuera el problema difícil de la familia. Mi mamá nunca entendió del todo cómo funcionaba el arreglo que yo había hecho. Y siendo honestos, tampoco quería entenderlo. Le convenía más la versión en la que el banco había resuelto todo y la vida podía seguir viéndose respetable desde afuera. Mi papá hacía todavía menos preguntas, lo cual también era una respuesta. Era de esos hombres que confunden el silencio con decencia y el evitar problemas con paz. Si algo se podía ignorar, lo ignoraba. Si había tensión en el ambiente, la esquivaba como si fuera un mueble incómodo en la sala. Mientras tanto, yo me convertí en el soporte invisible que sostenía todo. Iba casi cada domingo a comer o a algún convivio. Compraba despensa con frecuencia. Reemplazaba cosas cuando se descomponían. Y escuchaba a mi mamá hablar de la gente, siempre con la misma lista: egoístas, superficiales, irresponsables, consentidos, desagradecidos. Según el día. Yo también entraba en esa categoría, o en todas al mismo tiempo. Le encantaba recordarme que ahora yo vivía en la ciudad, que tenía mi trabajito de oficina, que no entendía lo que era la presión de verdad. Ponía los ojos en blanco cuando hablaba de mi trabajo. Decía que siempre estaba ocupada, pero luego se ofendía si faltaba un fin de semana. Si me compraba algo para mí, soltaba comentarios tipo: qué fácil gastar dinero cuando no tienes a nadie más en qué pensar. Si salía con alguien, encontraba defectos. Si no salía con nadie, eso también era un defecto. Nada de mí era simplemente suficiente. Mi papá estaba ahí durante todo eso. A veces viendo la tele, a veces moviendo su café sin prestarle atención a nada, a veces con esa mirada cansada de los hombres que quieren crédito solo por no ser los que hacen el daño directamente. Mi hermano menor entendió algo antes que yo. Se fue a Denver, se alejó y redujo el contacto familiar al mínimo. Yo pensé que eso era frialdad. Después entendí que era salud mental. Yo me quedé porque confundí lealtad con aguantar. Postergué comprar mi propio lugar porque estaba pagando el de ellos. Cancelé viajes porque siempre había algún gasto urgente en la casa. Me repetía que no me molestaba, hasta que me di cuenta de que vivía agotada sin razón clara. La verdad era simple y fea. Yo estaba financiando la estabilidad de una familia que todavía me trataba como si yo fuera la que no estaba cumpliendo una prueba emocional imposible. Y como nadie conocía la historia completa, nadie tenía por qué agradecer nada. Ellos se quedaban con la casa y con la imagen de orgullo. Yo me quedaba con los pagos, y con la idea forzada de que amor y obligación eran lo mismo. Todo explotó un domingo que empezó tan normal que debió haberme puesto alerta. Manejé hacia Matthews alrededor del mediodía, compré bebidas en el camino y entré al patio trasero como si fuera cualquier otra visita. Mi mamá ya estaba actuando la felicidad. Era de esos días en los que cada frase sonaba alegre, si no la escuchabas con atención. Ya había acomodado los muebles del patio, preparado demasiada comida y repetía que tenía grandes planes. Debía haberlo entendido como señal de problema. Mientras comíamos, finalmente lo soltó. Dijo que había estado hablando con alguien sobre refinanciar la casa, tal vez sacar dinero de la hipoteca, tal vez hacer algo inteligente por primera vez en lugar de solo dejar el valor ahí parado. Luego se rió y agregó, como si fuera un chiste cualquiera: a lo mejor ya me merezco una camioneta nueva después de tantos años. Tal vez ella y mi papá por fin podrían hacer un crucero, como la gente de su edad, dijo mi madre. Lo dijo en voz alta, pero lo importante no era el tono, era lo que venía escondido debajo. Estamos bien. Más que bien. Somos ese tipo de personas que todavía tienen opciones.
Yo la miré y por un segundo me pregunté hasta dónde puede llegar la negación de alguien sin que se rompa sola. Entonces su teléfono sonó. Vio la pantalla, sonrió como si fuera una llamada importante de negocios y contestó en altavoz, sin siquiera levantarse de la mesa. Al principio todo sonaba normal. Verificación de identidad, dirección de la propiedad, preguntas rutinarias. Pero después el oficial del banco dijo que había un problema con el expediente. Explicó que el historial de pagos mostraba una fuente constante de fondos externos durante los últimos 48 meses. Y que necesitaban aclararlo porque la cuenta desde la que se estaba pagando la hipoteca no pertenecía a ninguno de los titulares del crédito. No creo que pueda olvidar el silencio que cayó en ese patio después de eso. La cara de mi mamá cambió en segundos. Primero seguridad, luego confusión, y después enojo. Quitó el teléfono del altavoz, pero ya era demasiado tarde. Todos en la mesa habían escuchado lo suficiente. Cortó la llamada, se giró lentamente hacia mí, y yo ya sabía lo que venía antes de que hablara. Me preguntó qué era eso que estaba diciendo esa mujer. Y cuando no respondí de inmediato, se levantó y lo repitió más fuerte. Respiré hondo. Traté de mantener la calma y le dije la verdad. Que yo había estado pagando la hipoteca. Que lo hice porque la casa estuvo a semanas de perderse la primera vez, y porque después de eso nadie en esa casa volvió a estar en una posición financiera real para sostenerla. Pensé, ingenuamente, que la verdad iba a caer primero como un shock, luego como gratitud, tal vez incluso con algo de vergüenza en medio. Lo que no esperé fue la reacción inmediata. En lugar de eso, explotó. Dijo que le estaba humillando, que había estado actuando a sus espaldas, que quería hacerla ver como incompetente. Que yo creía que la casa era mía, que ellos eran míos. Que quería que todos pensaran que ella no podía con su vida. Que esto era lo que pasaba cuando los hijos ganaban demasiado dinero y se olvidaban de dónde venían. Le respondí que nadie había olvidado más de dónde venía que las personas sentadas en una casa que no habían estado pagando. Ahí fue cuando todo se rompió. Empezó a gritar tan fuerte que probablemente los vecinos lo escucharon detrás de las cercas. Desagradecida, manipuladora, arrogante. Decía que no tenía ningún derecho a interferir en sus vidas, ni a tomar decisiones por ellos, ni a convertir su casa en un proyecto de caridad. Yo volteé a ver a mi papá, porque una parte de mí todavía esperaba que él dijera algo si la situación se salía de control. Pero no. Se quedó ahí sentado, en silencio, con la misma cara de alguien que está sorprendido, pero no lo suficiente como para intervenir. No lo suficientemente sorprendido como para defenderme. No lo suficientemente sorprendido como para reconocer que tal vez la mujer que estuvo pagando la hipoteca por 4 años no merecía que le gritaran en el patio de su propia infancia. Entonces mi mamá señaló la reja y dijo las palabras que lo cambiaron todo. Vete y no vuelvas nunca. El silencio que viene después de una frase así no es un silencio normal. No es vacío. Es definitivo. Me quedé ahí un segundo, esperando que se arrepintiera. Esperando que mi papá dijera algo. Esperando algún instinto humano básico de cualquiera de los dos. No pasó. Así que entré a la casa, agarré una mochila que a veces dejaba en mi cuarto de antes y volví a salir sin discutir más. Porque de pronto entendí algo que debía haber entendido hace años. Si tenía que justificar mi derecho a la dignidad básica en una casa que yo estaba ayudando a mantener en pie, entonces eso ya no era amor. En cuanto llegué a mi departamento en Charlotte, todavía me temblaban las manos. Abrí la laptop, entré al pago automático y me quedé viendo la pantalla unos segundos, quizá 10, antes de cancelarlo. Sin discurso. Sin drama. Solo un clic. Después salí del grupo familiar, puse el celular en silencio y dejé que por primera vez en años vivieran las consecuencias de mi ausencia. La primera semana se sintió extraña, como si todo hubiera bajado de volumen. Iba a trabajar, respondía a correos, estaba en juntas, actuaba como si mi familia no hubiera explotado entre carne asada y deudas escondidas. En las noches, volvía a reproducir la discusión en mi cabeza. ¿De verdad lo dijo en serio? ¿De verdad mi papá me dejó ir así? ¿De verdad acabo de dejar de pagar una casa que yo había estado sosteniendo? La respuesta a las 3 era sí, pero mi cuerpo todavía no alcanzaba a procesarlo.
Aún me encontraba agarrando el celular los domingos por costumbre. Aún pensaba si necesitaban algo. Aún tenía esos reflejos entrenados que hacen tan fácil usar a alguien como yo. Mi mejor amiga, Erika, fue la primera que no me dejó romantizar nada. Llegó con comida, escuchó todo y luego dijo una frase que me dejó en silencio. Natalie, lo único que te hizo sentir familia era cuando les eras útil. Quise discutirlo. Quise decir que no era tan simple. Pero hay frases que no dejan espacio para adornarlas. Esa misma semana empecé terapia, porque sabía que si no lo hacía, eventualmente iba a convencerme de volver a lo mismo solo para calmar la culpa. Mientras tanto, empezaron los mensajes. Primero mi papá, como si nada hubiera pasado, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Llámanos cuando puedas. Luego cambió el tono, ¿has hablado con el banco? Hay un problema con el portal de la hipoteca, llegó un aviso. Y cuando entendieron lo evidente, mi mamá empezó a escribir por otras personas, porque en un arranque de orgullo me había bloqueado, y claramente no pensó en las consecuencias. Mi tía me mandó mensaje diciendo que mi mamá estaba muy molesta por una confusión con el banco. Un primo preguntó si sabía por qué mis papás habían recibido un aviso de incumplimiento. Erika leyó uno de los mensajes y se rió, sin poder creerlo. Tu mamá sí dijo lárgate y no vuelvas, y ahora está sorprendida de que también se fue tu dinero. Pasaron las semanas y yo mantuve la decisión. La casa, por su parte, empezó a hacer lo que hacen las casas cuando nadie las paga, simplemente dejó de sostenerse. Los recargos empezaron a acumularse. Las llamadas se volvieron más insistentes. Las cartas de advertencia dejaron de ser amables y empezaron a sonar como ultimátums. Mi papá por fin dejó de fingir que era un problema del sistema y empezó a buscarme con urgencia real. Pero yo no contesté. No por crueldad, sino porque ya entendía perfectamente cómo funcionaba ese ciclo. Si los dejaba brincar la parte donde reconocían lo que habían hecho, iban directo a la parte donde yo arreglaba todo, y ellos no aprendían nada. Mi terapeuta me ayudó a poner en palabras algo que nunca me había atrevido a decir. No estaba abandonando a mi familia. Estaba saliendo de un papel que me asignaron sin preguntarme, y luego me castigaron por cumplir demasiado bien. Esa diferencia lo cambiaba todo. Por ahí de la tercera semana, mi hermano me llamó. Me dijo que había hablado con nuestro papá, que el banco se estaba moviendo más rápido de lo esperado y que mi mamá ya estaba en pánico total. Y luego agregó algo que se me quedó grabado. A mi papá solo le importa el incendio cuando el humo ya le está entrando a la cara. Pocos días después, recepción del edificio me llamó para avisarme que un hombre estaba abajo preguntando por mí. Era mi papá. Nunca había ido a mi departamento. Ni una sola vez. Ni cuando me mudé, ni en cumpleaños, ni por curiosidad, ni por nada. Pero ahora sí. Ahora que el dinero de la hipoteca se había detenido, había conseguido mi dirección y manejado hasta ahí. Bajé al lobby. No lo dejé subir. No estaba lista para meter esa conversación a mi espacio. Se veía más viejo. Los hombros caídos, la mirada cansada, pero no el cansancio de la edad, sino el de alguien que ya está asustado. Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego pidió sentarse. Nos fuimos a una silla cerca de las ventanas. No perdió tiempo en plática pequeña. Tal vez ya no le quedaba espacio para eso. Me vio y preguntó directo. ¿Por qué dejaste de pagar la hipoteca? Ahí estaba. La pregunta que había viajado desde su casa hasta la mía. La pregunta que importaba más que por qué me fui, más que cómo estaba, más que si estaba durmiendo o comiendo o llorando sola en mi cocina. Lo miré y le contesté. No soy tu hija. Parpadeó como si hubiera escuchado mal. Así que lo repetí, más lento. No soy tu hija, no en la forma que a ustedes les importa. Me preguntó qué significaba eso. Y por primera vez en mi vida, no suavicé nada para hacerlo más fácil de escuchar. Le dije que significaba que en el momento en que mi mamá me gritó que me fuera y nunca regresara, y él se quedó sentado sin decir nada, yo dejé de ser su hija en todo lo que a ellos realmente les importaba. Le dije que cuando había que pagar cuentas, yo era familia. Cuando había que salvar la casa, yo era familia. Cuando llegaban despensas, reparaciones,
dinero que sostenía todo en silencio, yo era familia. Pero cuando salió la verdad, cuando mi mamá se sintió avergonzada, cuando necesitó a alguien a quien culpar por su propio enojo, de repente yo era una intrusa. Un problema. Alguien que había que sacar. Le dije que no iba a seguir pagando por el privilegio de que me faltaran al respeto. Él intentó justificarla como siempre. Que estaba alterada. Que se sintió humillada. Que no lo dijo en serio. Le pregunté cuál parte no decía en serio. ¿La de señalar la puerta? ¿La de no vuelvas nunca? ¿La de bloquearme y contar su versión como si yo hubiera inventado todo? No tuvo respuesta. Y ahí seguí. Le dije lo que había querido que entendiera durante años. Que el silencio no es neutralidad cuando siempre hay una sola persona saliendo lastimada. Que quedarse callado cada vez que mi mamá me atacaba no lo había hecho pacífico, lo había hecho seguro, pero a costa mía. Le dije también que había aceptado mi apoyo durante años sin preguntarse qué me costaba, porque era más fácil que enfrentar la verdad de su propia dependencia. Él bajó la mirada a sus manos. Y por primera vez vi algo que nunca había visto en él. Una vergüenza que no se defendía. Una vergüenza que ya había llegado al punto de reconocimiento. Admitió que no podían pagar la casa sin mí. Admitió que sospechaba más de lo que preguntaba. Admitió que había dejado que el orgullo de mi mamá marcara el clima emocional de toda la familia, porque enfrentarlo le parecía más difícil que verme a mí absorber todo el golpe. Luego dijo perdón. Y como había pasado tanto tiempo desde que yo escuchaba algo honesto de su parte, sí me pegó. No lo suficiente para cambiar nada. No lo suficiente para regresar los pagos. Pero sí lo suficiente para abrir una grieta. Me preguntó qué tendría que pasar para poder hablar como familia sin que todo terminara en otro desastre. Le dije que aceptaba una conversación, pero con condiciones claras, sin gritos, sin versiones inventadas de la historia, y sin la expectativa de que yo volviera a pagar la hipoteca solo porque ahora sí tenían miedo. Y si mi mamá quería algún tipo de relación conmigo hacia adelante, iba a tener que hacerse responsable de lo que hizo, no solo de lo que le costó. Él asintió. Dijo que entendía. Y por primera vez, le creí que de verdad lo creía. Antes de irse, se quedó ahí parado unos segundos, incómodo, como si quisiera abrazarme pero no supiera si se lo había ganado. No se lo había ganado. Pero lo dejé. Porque no siempre el perdón y la reparación caminan al mismo ritmo. Cuando salió del edificio, me quedé en el lobby viendo a través del vidrio un buen rato. No sentía orgullo por el dolor. Tampoco satisfacción por su miedo. Pero por primera vez, el peso de esa casa ya no estaba encima de mi pecho. Y por fin pude distinguir entre culpa y duelo. La reunión familiar fue el domingo siguiente, exactamente 4 semanas después de que mi mamá me corriera. Manejé hasta la casa y me quedé sentada en el carro un minuto antes de bajar. Porque hay lugares que siguen recordando demasiado bien quién eras antes. Toqué el timbre en vez de usar la llave que todavía tenía. Y ese detalle, aunque parezca pequeño, cambió todo. Mi papá abrió casi de inmediato. Mi mamá ya estaba en la sala, rígida en el sillón, con esa postura de alguien que se prepara para defenderse antes de que alguien diga una sola palabra. Me quedé de pie hasta que mi papá me pidió sentarme. Y aún así, elegí una silla enfrente de ellos, no la de siempre, la que hacía como si yo siguiera perteneciendo ahí. Al principio, mi mamá intentó la misma estrategia de siempre, explicar todo como si fuera una víctima del contexto. Habló del banco, de los avisos, de los tiempos, del estrés. Como si la crisis hubiera llegado de la nada. Como si algo externo hubiera atacado a la familia. Al final, le hice una sola pregunta. ¿Hay algo que quieras decirme antes de hablar de lo que necesitas de mí? Ahí cambió el ambiente en la habitación. Me miró, luego desvió la vista, luego volvió a verme. Dijo que quizá había exagerado. Le respondí directo, decirle a tu hija lárgate y no regreses nunca no es exagerar, es una decisión. Mi papá me sorprendió en ese momento porque por primera vez me respaldó. Dijo. Oh no, Sharon. La corriste de la casa. No puedes suavizar eso ahora solo porque ya llegaron las consecuencias. Mi mamá se quedó congelada, pero él siguió.
Dijo que habíamos recibido mi ayuda y la convertimos en algo vergonzoso, porque era más fácil que enfrentar nuestra propia realidad y agradecer. Entonces saqué mi bolsa. Y puse sobre la mesa todos los comprobantes de pago. 4 años de hipoteca pagada mes con mes. Transferencias registradas. Todo impreso. Los deslicé hacia ellos. Mi papá empezó a revisarlos y a la mitad ya estaba pálido. Mi mamá los miraba como si le hubieran faltado al respeto directamente. Ahí estaba, en blanco y negro, la prueba de que la hija que ella llamó egoísta había estado sosteniendo su casa desde lejos, mientras la criticaban por no amar bien. Cuando por fin habló, su voz ya no era la misma. Dijo gracias, y luego perdón. No fue elegante. No fue perfecto. Pero era real. Y se notaba que el miedo por fin había obligado a la honestidad a sentarse en la mesa. Admitió que enterarse de que yo pagaba la hipoteca la hizo sentirse pequeña. Expuesta. Como si cada cosa dura que había dicho sobre mí ahora se le regresara encima. No porque yo fuera mala, sino porque yo había logrado algo que ella no quería ver, independencia real. Escucharla no me curó, pero sí dejó todo más claro. Hay gente que no odia tu fuerza porque le hace daño, sino porque les recuerda lo que ellos no se atrevieron a construir. Y entonces llegó lo importante. Les dije que no iba a volver a pagar la hipoteca. Ni un mes. Ni mientras se acomodaban. Ni mientras se calmaban las cosas. Ya no iba a ser la red silenciosa que les evitaba hacerse responsables. Lo único que estaba dispuesta a hacer era ayudarles a armar un plan real, presupuesto, opciones, vender si era necesario, reducir gastos, estabilizarse, pero no financiar una fantasía otra vez. Mi papá aceptó de inmediato. Mi mamá lloró. Pero no de esa forma dramática de siempre, era otra cosa. Algo más roto. Como si el orgullo por fin hubiera cedido. El tiempo del banco no les daba mucho margen. Y cuando pusimos los números sobre la mesa, incluso ella tuvo que aceptarlo, no podían quedarse con la casa, no sin mí. Y yo ya no estaba disponible para ese papel. El mes siguiente fue duro. Vendieron la casa rápido, aceptando menos de lo que habrían querido antes, y vieron cómo ese futuro seguro que habían presumido durante años se reducía a algo mucho más pequeño. Se mudaron a un departamento de 2 recámaras fuera de su antigua zona. Más sencillo. Más práctico. Nada que ver con la casa que mi mamá usaba como prueba de que todo estaba bien. Tuvo que tomar turnos vespertinos en la clínica 2 veces por semana y otro trabajo de medio tiempo desde casa para ajustar el presupuesto y volver a empezar. El SUV dejó de mencionarse. El crucero también. Y lo más duro para ella no fue la caída económica, fue la social. Algunos familiares empezaron a juntar piezas. Y lo suficiente salió a la luz para que entendieran lo que realmente había pasado. La hija que ella describía como fría y egoísta, había sido la que mantenía el techo sobre su cabeza. Mi mamá nunca dijo la palabra humillación. Pero tampoco la necesitaba. Pude notarlo en algo muy simple. Mi mamá dejó de contar la historia bonita de la familia cuando la realidad ya tenía nombres, cifras y pruebas que no se podían maquillar. Mi papá también cambió, aunque de forma más silenciosa, pero más real. Empezó a encargarse directamente de las cuentas, empezó a hablar más claro, empezó a llamarme no para pedirme dinero, sino para contarme qué decisiones estaban tomando ellos mismos. La relación no se volvió cálida de repente. Eso habría sido mentira. Pero sí se volvió más clara, y lo claro siempre es mejor que lo fingido. 6 meses después, me ascendieron en el trabajo. Empecé a dormir mejor. Dejé de vivir con esa ansiedad de revisar el celular cada domingo como si algo malo fuera a pasar. Incluso me permití construir una vida que no giraba alrededor de rescatar a personas que solo me querían cuando les era útil. Con mi mamá todavía hay distancia. Pero ahora es una distancia honesta. No esa distancia vieja donde yo fingía no sentir lo que me estaban haciendo. Y si algo aprendí de todo esto es lo siguiente. La familia no es un pase libre para usar a alguien hasta que desaparece dentro de tus necesidades. El amor sin límites no es noble cuando termina destruyendo a la persona que lo da. A veces, lo más importante que puedes hacer por ti, y hasta por quienes te criaron,
es dejar de protegerlos de las consecuencias de lo que se han convertido. Ahí empieza la responsabilidad. Ahí regresa el respeto propio. Y ahí es donde, si de verdad puede existir, empieza el cambio real. Si alguna vez tuviste que elegir entre mantener la paz o mantener tu dignidad, ya sabes lo caro que puede ser ese aprendizaje. Pero también sabes algo más. Irte no siempre significa que dejaste a tu familia. A veces significa que por fin dejaste de abandonarte a ti mismo.